Bienvenidos a Senado Internacional. Nuestro invitado de hoy es Julio Burdman. Él es licenciado en Ciencia Política, doctor en Ciencia Política, egresado del Instituto de Estudios Políticos de París, la Sciences Po. También es docente de Geopolítica en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Es secretario de Relaciones Institucionales en la Escuela de Defensa Nacional, en la cual también es docente. Y bueno, su especialidad es la geopolítica, así que vamos a hablar de la geopolítica y de algunos análisis geopolíticos concretos de la realidad nacional e internacional actual. Bueno, Julio, muchas gracias por venir al programa. Bueno, tu especialidad es la geopolítica, sos titular de esa materia en la carrera de Ciencia Política de la UBA. Primero que todo, contanos qué es la geopolítica, a nivel conceptual, digamos, y por qué se la suele asociar a cuestiones militares, a la Guerra Fría, al libro de Kissinger, ¿no es cierto? ¿Qué concepción tenés vos de la geopolítica? Esa última asociación, la de Kissinger, está bien, pero no lo anterior. Geopolítica es analizar la política en el marco espacial, territorial, desde el punto de vista de los espacios y el desarrollo de los territorios. Es decir, que es una síntesis entre la geografía y la ciencia política, es una suerte de intersección entre ambas. Es analizar la política en esos términos, y también en los términos de la representación cartográfica está implicada en toda esa visión. Por lo tanto, geopolítica se parece a relaciones internacionales desde el punto de vista reduccionista, pero es otra cosa. La geopolítica puede ser interna o externa. Por ejemplo, el hecho de que Buenos Aires sea el centro político, económico, financiero, logístico de la República Argentina es un hecho geopolítico y no es internacional, es una geopolítica interna de la Argentina, ¿no? Cuando vemos esos mapas donde todas las autopistas y todos los trenes confluyen en Buenos Aires, es el diseño geopolítico del país, que no es muy diferente en términos conceptuales de la hegemonía que tiene Alemania sobre la Unión Europea, es decir, que esa es la dimensión externa o internacional. Las relaciones internacionales es una disciplina concebida para explicar las interacciones diplomáticas y comerciales entre los estados. Por lo tanto, es una forma más de geopolítica. La geopolítica es más amplia. Yo creo que las relaciones internacionales, como te decía, son una subdisciplina de la geopolítica en todo caso. ¿Por qué se la asocia con lo militar y con los fascismos europeos? Eso forma parte de la leyenda negra de la geopolítica y en alguna medida está justificada si miramos históricamente, pero eso no quiere decir que geopolítica haya sido eso. Es cierto que todo el expansionismo y el belicismo de los fascismos del siglo XX estuvo muy influido por visiones geopolíticas de los dictadores fascistas de la década del 30 y 40, ¿no? Pero no podemos asociar todo el campo de conocimiento a sus orígenes, digamos, oscuros, porque lo mismo podemos hacer con la antropología, la geografía, la sociología. Los orígenes de las ciencias sociales no son muy santos, digamos. Todas tuvieron que ver con alguna agenda de dominación. Y la geopolítica tuvo, en todo caso, muy asociada a una tragedia que fue justamente el expansionismo territorial de los estados, o los imperialismos. Pero en cierta medida esa leyenda negra queda atrás a partir de que el campo de conocimiento se recupera académicamente. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo 2 o 3 décadas donde no se podía hablar de geopolítica porque era remitirnos a esa historia negra. Pero en esa época académicamente se empieza a recuperar el concepto, hay visiones geopolíticas y geopolíticas muy diversas de todo el campo de las ideas y las metodologías, y de alguna forma esa leyenda negra queda atrás, ¿no? Y Kissinger es un autor importante. Él es importante porque él tuvo bastante que ver con la recuperación de la geopolítica conservadora, digamos, ¿no? Él comienza a utilizar el término nuevamente en los años 70, y toda esa etapa de la competencia Estados Unidos o Unión Soviética, esa imagen de la geopolítica como la instancia más alta de la política internacional en la cual las grandes potencias se distribuyen en el planiferio, está asociado un poco con ese lenguaje de Kissinger, ¿no? Pero como te decía, también hubo otras escuelas y otras visiones geopolíticas que son hasta predominantes, que no tienen nada que ver con eso y por el contrario, tiene que ver con una visión crítica del uso de la geografía para hacer la guerra, como dicen los autores, ¿no? Esa visión de mostrar a la opinión pública un globo en el cual los países expansionistas de alguna forma actúan sobre todo ese globo como si tuvieran el derecho de hacerlo, ¿no? Esa es un poco la síntesis de la crítica. Y en este mismo sentido, por eso se la asocia con la Guerra Fría.
Sin duda, con el esa concepto. visión de Kissinger o Brzezinski, donde se hablaba del tablero mundial, que es un poco la... De hecho, Cristina Kirchner hace poco también usaba un poco ese término, ¿no? Que no seamos una pieza del tablero mundial de las grandes potencias, ¿no? Eso nos remite a ese uso de geopolítica en los años 70, sobre todo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, hay un artículo más o menos reciente, el año pasado, en Foreign Affairs, que hablan de, un autor habla del retorno de la geopolítica. ¿Por qué hablan? ¿En qué sentidos algunos autores, o te parece a vos que hay ahora un retorno de la geopolítica, o nunca se fue? Sí, hay un retorno en varios planos. El primero es ese que te decía antes, del retorno académico de la geopolítica después de su año de oscurantismo, ¿no? Después, esos usos, como ese artículo que mencionabas vos, quieren describir un mundo o una política internacional en la cual el paradigma de las relaciones internacionales queda de lado y los estados comienzan a hacer nuevamente política territorial. Un punto de inicio de ese llamado retorno pudo haber sido la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, que fue unilateral, que no fue consultiva con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y de alguna forma Estados Unidos, con una visión acerca de lo fallido de algunos estados en el Medio Oriente, considera que tiene que hacer política territorial nuevamente, ¿no? También se usa en ese artículo, sobre todo se habla mucho más de Rusia y de China que de Estados Unidos, para describir, por ejemplo, el accionar de Moscú en Crimea. Sí, como si geopolítica fuera la política exterior de China, Rusia, la política, Irán, digamos, no países unilateral, supuestamente no ¿no? liberales. Es decir, que el periodo de las relaciones internacionales es el periodo de Naciones Unidas, 45 hasta el 2003 o hasta el 91, como queramos llamarlo, y caído ese paradigma, digamos, del predominio de la diplomacia multilateral, volvemos nuevamente, nos retrotraemos a la era de los imperialismos. Eso es un poco lo que quiere decir ese llamado retorno a la geopolítica. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esa visión porque me parece que justamente es sentar otro paradigma en el cual se restituyen algunas visiones dicotómicas de amigos y enemigos en el plano internacional que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? Porque justamente buena parte de lo que analiza académicamente la geopolítica es cómo se construyen esos discursos en los cuales se divide el mundo de forma binaria, norte-sur, este-oeste, el eje del bien y el eje del mal, los estados estables y los estados fallidos. Siempre, por lo general, esas visiones tienen mucho que ver con justificar políticas exteriores de intervención o de expansión, ¿no? Claro. Y más o menos, digamos, ¿podrías explicarnos la geopolítica como subdisciplina de la ciencia política? ¿Qué nos aporta, digamos? ¿De qué manera nos puede servir para captar y explicar la realidad o las transformaciones últimas de la política internacional? Digamos, ¿qué aporte específico nos puede dar? Hablando en general, lo que plantea la geopolítica como campo de conocimiento es que te contacta con otras variables, tal vez a veces dejadas de lado por algunos análisis muy basados en las instituciones o las interacciones económicas. Es tomar en cuenta la población, las culturas, los territorios, la forma en que las geografías humanas construyen fronteras y, en todo caso, la forma en que esas fronteras también tienen que ver con la forma en que las sociedades se constituyen a sí mismas. Nos conecta con una serie de variables muy concretas que tienen que ver con cómo la política realmente funciona, ¿no? Que aparte son las variables más permanentes, porque claro, algunas cosas pueden cambiar, de hecho las cosas cambian pero la cordillera de los Andes no cambia, ¿no? Y el hecho de que haya una frontera entre Argentina y Chile que tenga esa orografía, o el hecho de que los países sin litoral marítimo como Bolivia o Paraguay sean no casualmente los más pobres de la región, son algunos hechos que tienen mucho que ver con las agendas del desarrollo, las agendas de la política, las agendas de la sociedad, y que soslayarlas, concentrarse solamente en los aspectos jurídicos y económicos, como suele ser lo predominante en muchas visiones y paradigmas que son los más frecuentes en las políticas públicas, implica perdernos toda una realidad, ¿no? En el campo de la política internacional, de muchas formas la podemos utilizar, pero hay una que se usa mucho actualmente. Por ejemplo, el caso Nisman. En la denuncia del fiscal decía que Argentina hizo un giro geopolítico. ¿Por qué no se dice giro internacional y giro geopolítico? No sé si él usaba muy precisamente el término, pero se refiere a giro geopolítico porque
La geopolítica también implica, cosa que tiene una especificidad, las visiones acerca del mundo que nos vamos formulando. Uno, para hacer política a nivel municipal no hace falta hacer una gran visión, porque es muy concreto, ¿no? Si uno tiene que hablar de asfaltar o no tal avenida, digamos que el menú de alternativas no es tan amplio. Uno puede remitirse a una población, a un territorio muy claramente compartimentalizado. Ahora, si hablamos del mundo, porque para hacer política internacional tenemos que tener una visión de mundo, ahí tenemos que tener una visión acerca de cómo ese mundo funciona. Es inevitable, no se puede prescindir. Ese discurso, digamos, de que uno hace política gestionando sobre el pragmatismo y la realidad, no se puede aplicar al plano mundial. Uno tiene que explicar el mundo hacia la propia dirigencia y hacia la población para poder actuar. Y el mundo puede ser un mundo globalizador, puede ser un mundo binario donde se enfrentan diferentes modelos, puede ser un mundo en el cual haya una hegemonía de Estados Unidos, puede ser un mundo en el cual los derechos humanos son predominantes, o un mundo en el cual las culturas chocan, pero yo tengo que tener una explicación acerca de cómo ese mundo funciona. El giro geopolítico supuestamente dado por Argentina es una actualización de su visión internacional. Es decir, una Argentina que se ve a sí misma de forma diferente y que ve su rol en el mundo y su capacidad de hacer alianzas con otros actores también en forma diferente. Claro. Por lo tanto, cuando hablamos de la visión geopolítica, ahí es muy importante para explicar la forma en que vemos el mundo y la forma en que operamos en el mundo en función de cómo lo vemos, ¿no? Desde ese punto de vista hay un aporte muy importante que no se puede hacer solamente cuando hablamos de diplomacia o de interacciones entre países, donde no explicamos todo eso, ¿no? Vos mencionaste antes la idea o el concepto de multilateralidad o multilateralismo, multipolaridad, bipolaridad en la época de la Guerra Fría. ¿Podrías explicarnos la diferencia entre multilateralismo y multipolaridad? Lo multipolar describe una estructura de poder. Sí. O sea, vos podés tener un mundo en el cual el poder se distribuye entre dos grandes polos, entre un polo o entre varios polos, o entre ningún polo, digamos, ¿no? Que es la apolaridad, que es otra palabrita que se pone de moda. El multilateralismo tiene que ver con la acción exterior de los estados y sobre todo de las diplomacias centrales, donde uno puede trabajar en términos de varios actores en un marco intergubernamental, en el marco de una negociación de muchos participantes. Ahora, una cosa es percibir que el mundo es multipolar y otra cosa es actuar multilateralmente, ¿no? Parte de la actualización de la visión geopolítica, digamos, denunciada en por este caso que te mencionaba, tenía que ver con eso, con describir que Argentina ahora ve un mundo de muchos polos. Ahora, lo que supuestamente derivaba esa visión del mundo multipolar no era una acción multilateral, como vendría a ser, digamos, en el marco de Naciones Unidas, que claro, es el organismo internacional más grande, sino que vendría a denunciar el hecho de que, percibiendo que hay muchos polos de poder, Argentina actualiza sus alianzas. Por lo tanto, ahí se ve la clara diferencia entre los polos de poder o el multilateralismo, ¿no? Bueno, muy claro. Hacemos un corte y enseguida volvemos. Bien.